Bueno, vamos a iniciar este debate esperado, demasiado diría yo, no sin señalar que realmente no soy yo el que voy a hablar, sino una serie de pruebas, indicios, algunos tan delicados que me permitiré leer, precisamente por lo delicados que son, y antes les pediría algo de disculpas por mi voz, porque como siempre pasan los imprevistos, mi voz está fallando. Vamos a comenzar el debate con unos videos, 40 segundos, y continuamos. Hora y media, senador. De pronto que estás equivocado, averigua bien, no seas irresponsable, hombre. Yo no te tengo miedo, Petro. Las manchas de sangre que todavía permanecen en sus manos. Sé que usted fue un guerrillero de cafetería, que nunca tuvo el valor de coger un fusil. Y este payaso de Gustavo Petro, viene aquí con un papelito a desconocer las preguntas. No, moción de orden, ¿por qué? Yo tengo 10 años de no hablar en este Senado. Súmenme los minutos y las reformas que han presentado. Simplemente se quitaron el claro, se pusieron un traje civil y llegaron al Congreso a querer darle cátedra moral al país. Todo me indica que tú eres un tipo de mala fe. De pronto es que estás equivocado, averigua bien, no seas irresponsable, hombre. Yo no te tengo miedo, Petro. Las manchas de sangre que todavía permanecen en sus manos. Sé que usted fue un guerrillero de cafetería, que nunca tuvo el valor de coger un fusil. Y este payaso de Gustavo Petro, bueno, se está repitiendo, vamos a suspenderlo ahí. Basta de insultos, ojalá. Ahora vamos a ver unas fotos que siempre me han parecido curiosas porque se realizaron en medio de la campaña electoral. Congreso, Presidencia, año 2006, ya habíamos hecho los debates en la Cámara sobre el paramilitarismo en Sucre, precisamente en Sincelejo, en Sucre. Miren ustedes aquí la primera foto, el presidente Uribe, invitando a votar por él mismo y por sus amigos que están sentados atrás. Amigos que, como ustedes observan, ya habían sido denunciados en los debates del Congreso y que no dejan de ser, pues, congresistas hoy en desgracia procesados: Eric Morris, Álvaro José García Romero, Jairo Merlano, Benito Muriel Rebollo, arriba Alfonso de la Espriella. El presidente en el mismo acto entregándole una condecoración a un diputado candidato en ese momento a la Cámara, segundo renglón de Benito Muriel Rebollo, hoy reo ausente, todos investigados por paramilitarismo. Y me he preguntado un poco este tipo de proyecto político que junta a personas así, que le promete al país que el país va a mejor, ser mejor, con personas así, ¿por qué se juntan? ¿Por qué se defienden mutuamente? ¿Por qué estar juntos? Y si ese proyecto político le va a hacer bien al país. Por eso decidí investigar el tema de Antioquia. Este es un debate en homenaje a las víctimas de Antioquia. El 60% de las víctimas de la Unión Patriótica a nivel nacional son antioqueñas. La mitad de los 42.000 ciudadanos hoy inscritos en la Ley de Justicia y Paz como víctimas son antioqueños, más de 20.000. El 62% de las masacres del desplazamiento forzado, que suma más de 300.000 personas, de los muertos, son ciudadanos antioqueños. Este es un debate para ellos.
Y comenzaría un poco tentando el clima. Voy a tratar de ser muy rápido para respetar el tiempo. El clima que había en aquel entonces, años 95-97, ustedes observarán aquí una cita, una carta dirigida al doctor Gilberto Echeverry Mejía, firmada por Jaime Tobón Villegas, uno de los líderes de la ganadería del departamento de Antioquia más destacados, sigue siéndolo hoy. Pero lo importante de esta carta es el segundo párrafo, en donde dice lo siguiente: no pueden aceptarse tales condiciones simplemente antes de negociar. Dice Tobón Villegas, está hablando de una propuesta en ese entonces que las FARC hizo al presidente de ese entonces, Ernesto Samper. Dice, no pueden aceptarse tales condiciones simplemente antes de negociar. Ellas son motivo de las conversaciones. Lo que pretenden las FARC es suspender todos los controles del Estado para defender la sociedad y poder continuar el conflicto sin seguridad, sin paramilitarismo, sin las convivir, sin los decretos de orden público, etcétera, como quien dice que el gobierno y la sociedad se hagan de brazos porque la guerrilla prosiga a sus anchas. El señor director de la ganadería en Antioquia confunde paramilitarismo con instrumentos que el Estado debe negociar para hacer la paz. Supone como una política válida para el Estado en conflicto con la guerrilla la existencia del paramilitarismo. Y quien expresa estas ideas es uno de los grandes dirigentes de la ganadería y de la sociedad antioqueña, que me permite expresar que ese era el clima cultural, social, político y económico que una parte de la élite antioqueña tenía sobre este tipo de fenómeno hoy tan famoso llamado el paramilitarismo. El presidente Uribe responde, yo quisiera saber un poco de la televisión, también saque los documentos que estoy presentando, porque si no se va a perder la ciudadanía. El presidente de la República responde al señor Tobón Villegas, en ese entonces gobernador de Antioquia. El doctor Álvaro Uribe Vélez le dice que sus ideas son de gran importancia para la búsqueda del camino de la paz. Es decir, el gobernador Uribe Vélez no entiende que esgrimir el paramilitarismo como una política legítima en defensa del Estado y la sociedad es un error. Pero peor aún, la siguiente carta, que me gustaría mostrarlas, se firma en Puerto Triunfo, Antioquia, septiembre 18 de 1995. Va dirigida al doctor Fabio Valencia Cosio, en ese entonces senador de la República. La firma el señor Ramón Izaza, comandante de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, cédula de Ibagué, Tolima. Y tiene un consecutivo, se le entrega también al Directorio Nacional Conservador y al de Antioquia y al doctor Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia. ¿Qué dice esa carta? Primer párrafo. Respetado doctor Valencia, hace un mes largo recibí la visita de los doctores Gilberto Toro, exsecretario privado de la Gobernación de Antioquia, y Pascual Agudelo, exdiputado de Antioquia, ambos pertenecientes a su grupo político, y quienes fueron enviados por usted para que me dieran el mensaje de decirle a los concejales conservadores, amigos míos, que votaran por su nombre en la próxima Convención Nacional Conservadora para conformar el nuevo Directorio Nacional Conservador. El senador le envía una carta al paramilitar para que el paramilitar invite a los conservadores de su región a votar en unas elecciones internas de su partido, ministro, su partido conservador. Y el segundo párrafo dice, como respuesta a esa solicitud, al respecto les respondí que yo no era político, dice Ramón Izaza, y que mi misión en el Magdalena Medio era muy distinta a la de hacer proselitismo político por usted, que si antes lo había conocido y tratado personalmente en el municipio de Puerto Triunfo, al igual que a sus honorables representantes a la Cámara, Humberto Tejada y Benjamín Higuita Rivera, era a través de otras personas que le colaboraban con votos, pero no por mi interés personal.